Salmo 116. Hoy día es Día del Señor. Hoy, ¿qué fecha es? Septiembre 21 de 2025, prácticamente. Septiembre está también ya volando. Increíble, increíble. Es como el tiempo pasa, ¿no? Sí. 116, Salmo 116. Tengo aquí la Biblia de las Américas. Son 19 versículos. 19 versículos. No es un salmo amplio, pero lo vamos a leer. Buenos días, nuestro hermano Alejandro también. Perfecto. Entonces, Salmo 116 dice así la palabra del Señor. Amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído. Por tanto, le invocaré mientras yo viva. Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre del Señor, diciendo, te ruego, Señor, salva mi vida. Clemente y justo es el Señor, sí, compasivo es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes, pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Yo creía, aun cuando decía, estoy muy afligido, dije alarmado, todo hombre es mentiroso. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios conmigo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Ah, Señor, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras, te ofreceré sacrificios de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Al Señor cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. En los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya, esta es palabra de Dios. Este salmo es un salmo de victoria en medio de la tristeza, en medio de las dificultades, en medio de la opresión, en vida. Porque el salmista dice en el mismo versículo, desde el principio, Señor, yo te amo porque tú oyes mis voz, mis súplicas, porque tú has inclinado mi oído. Tu oído, por tanto, he invocado mientras yo viva. Y ya al final, en el versículo 15, que viene a ser el texto de este tema de hoy, dice, estimada a los ojos del Señor es la muerte física de sus santos, o sea, de sus escogidos, de sus hijos de Dios. Y el tema de hoy tiene que ver con eso. Saludos también a nuestra hermana María Teresa. Es el Salmo 116, en caso que lo puedan leer más adelante también. Entonces, antes de ya empezar a entrar al tema de hoy en lleno, vamos a hacer una oración, ¿ok? Vamos a hacer una oración para que Dios en esta mañana nos hable al corazón a través de su poderoso Espíritu Santo, que hoy día, que es su día, en todas partes del mundo, millones de cristianos que se reúnen eh, cantándole, escuchando su palabra, en comunión de los hermanos. Así que vamos a unirnos en oración los que estamos aquí a través de este medio. El milagro de la internet, como digo.
Oremos. Padre, gracias en esta mañana y que lo que se predique hoy llegue a la mente, al corazón de los que escuchan. Así también en otras partes que se predique el Evangelio, que este Evangelio corra como ríos de agua viva. En los Estados Unidos, en América, Latinoamérica, Asia, África, Oceanía, Australia, Europa, en la India, en todos esos lugares, Padre, donde la gente necesita tu palabra. Que tu Santo Espíritu hoy día haga cosas poderosas. Así oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos. ¿No? Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. ¿No? En el capítulo 6 vamos ver, capítulo 6, versículos, a ver, del 8 en adelante. ¿Ok? Hechos 6, del versículo 8 en adelante. Entonces tengo aquí mi marcador en caso que tengo que marcar algo. Dice así la palabra del Señor, Hechos 6 del 8 en adelante. Dice así, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Versículo 9. Pero se levantaron algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, incluyendo tanto eireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Capítulo 7. Y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y él dijo, escuchadme, aquí está Esteban, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. Escuchen bien esta parte que Esteban va a hablar de una forma detallada que viene a ser el fundamento de nuestra fe. Escuchen bien, esto lo pueden hoy día que ya el Señor separen 1 o 2 horas para que lo estudien. Nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, que es el área donde está Ur, la ciudad de Ur de los caldeos, antes que habitara en Harán, claro, porque todavía no había ido allá. 3, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ve a la tierra que yo te mostraré. Ese es Génesis capítulo 12, ¿no? ¿Se acuerda? Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra, en la cual ahora vosotros habitáis. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Interesante, esta es la promesa abrámica, ¿no? Esta es la promesa del Señor.
¿Qué más? Sigamos. Quiero asegurarme que todo se escuche. Gracias por la ofrenda, Johanna. Eh, bien, versículo 6. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña, fíjese, y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. O sea, aquí Esteban está hablando todo el relato de Génesis capítulo 12, 15 y hasta 17. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dice el Señor. O sea, empezando con Egipto. Y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. O sea, ya eso viene en el tiempo de Moisés. 8. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión, teología del pacto. ¿Se dan cuenta? Teología del pacto. Por eso voy a subrayar eso, porque aquí está hablando Esteban de lo que siempre he estudiado. Versículo 8. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al octavo día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob, que más tarde se convierte en Israel. Y Jacob, el padre de las 12 tribus de los patriarcas. Es increíble, porque aquí nos está diciendo quiénes son los patriarcas y está hablando al pueblo judío. Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con quién? Con José. Fíjese, hay que seguir el hilo del argumento. Y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón. ¿Qué le dio? Gracia y sabiduría. Y dice, rey de Egipto, y este lo puso por gobernador sobre Egipto, sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres se hallaban sin alimento. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda vez José se dio a conocer y sus hermanos, y conoció Faraón el linaje de José. José enviando mensaje, mandó a llamar a Jacob su padre y a toda su parentela, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto, y allí murió él y también nuestros padres. Eso está hablando, recuerda, Esteban. Y de allí nuestros fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Amor en Siquén. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. ¿Se dan cuenta? O sea, una vez que estaban en Egipto, ¿no? La promesa de Dios no vino inmediatamente y muchos tal vez pensaban, Dios mintió, o se olvidó, o simplemente no fue verdad, ¿no? Pero sigamos. Hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Obviamente, ya había pasado mucho tiempo y seguramente este nuevo faraón no estaba interesado en el pasado, simplemente quería gobernar. Nadie le dijo y si alguien quiso decirle, pues él no quiso escuchar. O sea, no conocía a José, ¿no es cierto? Este rey obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusieran a la muerte a sus hijos para que no vivieran. O sea, había un temor. El temor era que si los israelitas o los hebreos no se multiplicaran, bueno, entonces va a haber un problema con el reino, es cuestión política, ¿no? Ellos no son egipcios y quién sabe en el futuro nos puedan derrotar. Bien, eh, fue por ese tiempo que Moisés, aquí ya entra Moisés, nació, era hermoso a la vista de Dios, fue criado por 3 meses en la casa de su padre, Moisés. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Claro, porque la historia viene a ser de que querían matar a los niños, ¿no? Porque temían que los hebreos se multiplicaran tanto que tomaran posesión de Egipto. Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y hechos. O sea,
La hija del faraón, ¿no? La hija del faraón lo rescata, la historia está en Éxodo, y le cría, le da una educación de faraón, de realeza. O sea, él conocía la religión egipcia, más de 3.000 dioses, ¿no? Él creció conociendo lo que era la cultura egipcia. Hablaba egipcio, conocía toda la cultura, la ciencia de ese entonces y la religión, porque recuerden que Egipto era un imperio grande y tenía más de 3.000 dioses. Los dioses egipcios eran dioses del hogar, dioses locales y dioses nacionales. O sea, en una casa usted podía encontrar ídolos de la casa, lo que ellos creían. También podía encontrar ídolos locales de la ciudad donde vivían y también los ídolos nacionales, donde estaban los dioses generales. O sea, en una casa podría haber entre 10 a 20 ídolos, ¿sí? Muñequitos, ¿no? Grandes, formas, porque ellos creían eso. O sea, Moisés creció en todo eso. ¿Se dan cuenta? Ok, muy bien. 22. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría y era un hombre poderoso. 23. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, o sea, antes, tal vez 39, 22, 35, 39, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. O sea, él sabía que aunque fue criado como egipcio, no era egipcio. Y que los esclavos que estaban ahí eran su propia sangre. Fíjese. O sea, ya adulto, entre los 30 y tantos años, antes de los 40, él sintió ese deseo. Bueno, ellos son mi familia, ellos son mi sangre. Quiero visitarlos, quiero conocerlos, quiero, no sé, hablar con ellos, identificarme, decirles que aquí está uno de ustedes que está en poder, cualquier cosa estoy para ayudarles, ¿no? Tal vez la idea que tenía. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, ¿no? Cuando descendió, vio que lo maltrataban, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Bueno, eso es tremendo, ¿no? Porque imagínense, él va a ver a su gente, ya le habría dicho tal vez la madre, dijo, ¿sabes qué? Tú no eres egipcio, yo te rescaté, tu familia o tu gente está ahí como esclavos. O sea, le digo la verdad. Pero cuando va a verlos, él tal vez desconocía cómo lo trataban, pero él vio lo que pasaba siempre, que el egipcio maltrataba a los hebreos. Bueno, cuando vio eso, él se indignó. Dijo, ¿qué? Uno no se maltrata así a una persona, menos a los de mi raza. Y lo defendió, pero al defenderse, bueno, fue agresivo. No se sabe los detalles en sí. Posiblemente lo golpeaba en la espalda. Y un golpe en la espalda a uno o lo mata o te discapacita. ¿Ok? Y lo mató. Bien. ¿Y qué es lo que sucedió? Pensaba que sus hermanos entendían que Dios le había dado libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Oh, esto es interesante. Versículo 25. Pues es un aspecto político ya, de percepción, ¿no? O sea, en la idea de Moisés, ¿no? En la idea de Moisés estaba el hecho de que, bueno, ellos me van a entender. Ya defendí, maté a ese egipcio, entonces ellos me van a mirar como, no solamente como hermano, pero como su libertador. O sea, felicidad, ¿no? Lo curioso está en que ellos no entendieron. Uno, tal vez porque no lo conocieron. ¿Quién es este? Tal vez no sabían. Tal vez por su ropaje dijeron, este es egipcio, pero ellos tenían miedo a los faraones. O sea, no podían ir a darle la mano al faraón. Pero eran cantidad de hebreos. Y no entendían, bueno, ¿por qué lo mató? La mente de Moisés era como que, ¿por qué lo mató? Lo estoy defendiendo. O sea, no hubo una, o sea, estuvieron desconectados de la realidad. Fíjese cómo es la cultura. A pesar que Moisés hizo algo que en su mente era defender, los hebreos no lo entendieron así. Se dan cuenta cómo esto es cultural, ¿eh? Ahora entienden por qué hay guerras, porque hay malos entendidos. En la mente de Moisés él hizo algo bueno y en realidad sí lo defendió, aunque ya excesivo porque lo mató. Pero él decía, ahora me van a entender, van a ver que yo estoy con ellos.
pero no fue así. ¿Qué más? Dice así. Al día siguiente, 26, se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz en ellos, diciendo, varones, ustedes son hermanos. ¿Por qué se están hiriendo el uno al otro? O sea, al día siguiente fue a visitar, pero en esta vez ya vio a dos israelitas pelear. No dice por qué. Y él, bueno, Faraón, sus hermanos, y ya en un tono más fraternal, dijo, hermanos, hermanos, ¿cómo es posible? Ustedes son hermanos, o sea, hebreo, hebreo. ¿Cómo es posible que se van a pelear? ¿No? Eso, se dan cuenta cómo la cultura era diferente. Y él pensaba, pues me van a entender. Pero ¿qué es lo que dice el versículo más abajo? Dice, pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, ¿quién? Mire, aquí está la diferencia cultural de percepción. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Eso es un golpe fuerte. Es como que usted está defendiendo a alguien y en vez que le digan gracias, 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 se quejan contra usted, le agreden. Y usted dice, pero ¿por qué si yo estoy defendiéndole? Tú no eres nadie. O sea, no escucharon su palabra, no razonaron con él. Entonces hay una desconexión. A mí creo, según leo el texto, una desconexión de percepción cultural. Porque aunque Moisés era hebreo, no creció como hebreo, creció como egipcio. Y los hebreos esclavos no crecieron con esa actitud de esclavo, con esa actitud de ser sometidos a la fuerza. Entonces, ven a Moisés y dice, ¿y este qué es? ¿No? Tú no tienes nada que hacer con nosotros. Tú no eres gobernante, tú no eres nadie. Ahora, la razón que le dicen eso, uno diría, pero no sabía que era Faraón. Posiblemente Moisés no se vistió, no tenía sus vestidos reales como Faraón. Tal vez hubiera diferente la persecución, pero seguramente se vistió como ellos, se quiso identificar, ¿no? Es como usted, si usted se viste como policía, pues la gente lo va a mirar y se mira un policía, aunque usted no lo sea en la realidad. Bueno, entonces Moisés quiso identificarse, bajar al nivel de ellos, y por eso ellos le dijeron, ¿no? ¿Y quién te ha puesto como gobernante? Y mira lo que dice después en el versículo 29, 28. ¿Acaso quieres matarme como mataste al egipcio? Wow, ese es, o sea, la gente sabía quién era en el sentido, no como Moisés, sino como el asesino del egipcio. O sea, en vez de agradecerle y decirle, mira Moisés, o usted Señor, ayer supimos que defendiste a uno de nosotros, en nombre de toda la comunidad hebrea, gracias, de todo corazón, porque estaba usando. Te agradecemos y te reconocemos. Nada que ver. Le increparon, se quejaron, lo rechazaron. Yo creo que eso fue un gran golpe mental, porque dijo, si yo vine a defenderlos, ¿por qué me están tratando así? ¿No? Yo creo que sí. ¿Qué maldad hice? Al contrario, les defendí. Totalmente diferente. Ese para que se den cuenta que cuando hay diferencia cultural de percepción, lo que es bueno puede considerarse como algo malo. Y eso sigue hasta ahora. Latinoamérica, a pesar que hablamos un lenguaje común de la madre patria de España, hay modismos, diferentes palabras, pero se entiende. Cada región es diferente. Lo que para usted puede ser, esta es una broma, para el otro es una ofensa. Lo que para usted es una ofensa, para el otro, no, todo está bien, no hay problema. Entonces, en esta época globalista, lo que tenemos que entender es que si hablamos con alguien que no es de nuestro país o local, tenemos que entender que si hay algo que no se entiende o se malentiende, es porque no es de nuestro lugar. ¿Ok? Especialmente si no sale en un lugar cosmopolita, es diferente porque uno ya sabe. En Los Ángeles vienen gente de todas partes de Latinoamérica, de todos. Prácticamente yo sepa ya casi las palabras que usan, sus costumbres, su modismo, su cultura, ya sé, no hay problema para mí. Y yo puedo adaptarme si hablo con alguien, digamos, de México o de Sudamérica o de Centroamérica, ya sé qué palabras emplear, ¿sí? Porque si digo algo diferente, no me va a entender, porque es de otra región. En este caso fue así, creo. Moisés, por más que haya sido hebreo de sangre, no creció como hebreo, sino como egipcio.
Entonces hubo un, una desconexión ahí. Y dice así, en el 20, en el 29, al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Y pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Esto está en Éxodo 3, cuando se le presenta a Jesús en su etapa preencarnada, en la zarza ardiente que no se consumía, en el monte Horeb, y le dice, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y ahí es cuando Dios revela su nombre, yo soy Eye, Asher, Eye, ¿no? Que viene a ser un verbo y también viene a ser un sustantivo en donde lo que está diciendo es el que yo soy, yo seré, he sido y seré para siempre. Es interesante esa construcción hebrea porque ese es el nombre. Yahweh o Jehová viene a ser una, diríamos, alteración en cierto punto porque él no dijo yo soy Jehová. Él dijo yo soy Eye, Asher, Eye. Porque le dijo, ¿cuál es tu nombre cuando regrese a Egipto? Porque yo crecí ahí y tenemos más de 3.000, 5.000 dioses. Ellos me van a preguntar, ¿qué Dios se te apareció a ti? Porque va por nombre. Bueno, dile mi nombre es Eye Asher Eye, el que es, era y fue y será. Así de simple. El único, el autoexistente. Nadie me ha creado a mí. Ustedes no me crearon a mí. Ustedes crean sus ídolos, pero yo les he creado a ustedes. O sea, le di una clase de teología, ¿no? A Moisés en ese momento. Y dice, ¿no? Eh, Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse, mejor vio a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, le dice, el Dios de Abraham. Este es otro nombre del Señor. Yo soy el Dios de Isaac y de Jacob. Moisés temblando, no se atrevía a mirar. O sea, oiga, ¿se imagina usted que esté caminando y un árbol le hable? ¿No? He escuchado por ahí, oh, el árbol me habló. Pero ¿qué haría que usted camina y dice, oye, mírame, ¿quién me está hablando? O se desmaya o se va corriendo. Bueno, en el caso de Moisés fue real. El autor dice, Esteban lo está diciendo. Uno, la zarza no se, que estaba quemando, pero no se consumía. Y eso es imposible. Si usted agarra un cerillo y lo hace así, en menos de un minuto está que se apaga y hasta le quema el dedo. Bueno, la zarza, el árbol, el arbusto, ardía pero no se consumía. Y luego, no solamente eso, hay una voz. Dice, ¿qué? O sea, no solamente no se consume y me está hablando. O sea, ¿se imagina la reacción de Moisés? Me habla, una zarza ardiente me habla, me está hablando el arbusto. ¿Qué es esto? ¿Estoy soñando? ¿Qué pasa? Muchos creen que tal vez Moisés tuvo un shock por ser rechazado por sus hermanos, un shock nervioso le alteró tanto la mente que comenzó a alucinar y a mirar cosas que no había, ¿no? Eso se llama en el campo psiquiátrico esquizofrenia, ¿no? Es un estado alteración mental en donde las personas perciben cosas en su mente que para otros no existe. Por ejemplo, escuchar voces, ¿no? Están sentados con mucha gente y escuchan, oh, sí, ¿no le escucha lo que me dice? Dice, ¿quién? Ven cosas, la que está sentado aquí, pues no hay nada, ¿no? De ahí viene la palabra, este sí está, le falta 3 o 4 tuercas. Pero son estados mentales. Muchos creen, críticos, Moisés estaba pasando por eso. Se imaginó que el árbol le hablaba, se imaginó que estaba quemándose porque fuego significa angustia. Y lo peor, se imaginó que le hablaba. O sea, árboles no hablan. Ese es el punto de vista humano. Del punto de vista bíblico, hay algo más que eso. Esteban lo entendió como algo real y dice, el Señor, dice, ¿dónde está? Eh, en el 32. Dios se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es su título pactual.
Dios se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué dije al principio la etapa preencarnada de Jesús? Porque Jesús se lo dijo eso a los fariseos. Le dijo, antes que fuese Abraham, ¿no? Yo soy. Significa yo existía antes de Abraham. Bueno, aquí hay un testimonio en donde Esteban dice que se presentó a Moisés como el Dios de Abraham. Ese es un tema muy importante que más adelante lo voy a resaltar. Y dice, pero el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, eso es lo que le dije antes, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ve ahora y te enviaré a Egipto. Ahora, bien interesante porque dice descendí. O sea, se habla mucho de la segunda venida de Jesús. Bueno, Jesús ya vino. Sí, el Hashem, el exacto. Ha viene a ser el artículo definido, el Shem, ¿no? Shemita, nombre, en el lenguaje cotidiano, exacto. Porque no quiere, porque para ellos decir el nombre o pronunciar el nombre de Dios es tan sagrado que no lo pueden decir así. Pero en el caso bíblico, ¿no? Hebreo paleolítico es Eye, Asher, Eye, que lo más cercano a una traducción es yo sé el que soy, yo seré el que seré, o yo fui el que fui. O sea, no hay un tiempo, el verbo puede ser pasado, presente y futuro. Interesante, ¿no? O sea, la autoexistencia de Dios. Entonces, en este momento, eh, dice, este Moisés aquí ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto como gobernante? No, es lo que dice, a ver, uh, ¿quién te ha puesto como gobernante para ser y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza? Perdón, ese Moisés a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto como gobernante? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Ese ángel que se le apareció es Jesucristo. Es el enviado de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí está la evidencia. Este hombre lo sacó haciendo prodigios, señales en la tierra de Egipto. Esteban sigue hablando. En el Mar Rojo, en el desierto por 40 años. Esta es la narrativa bíblica. Los judíos entendían lo que estaba hablando Esteban, pero Esteban quería demostrarles que él no era lo que ellos estaban diciendo. Con esto le estaba demostrando, yo conozco la ley de Moisés, conozco la narrativa de bíblica, porque ellos le acusaban, oh, él niega la ley. ¿Cómo voy a negar la ley? Si yo conozco toda la narrativa bíblica en detalle, y se lo estaba diciendo. Y dice el 37, este mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios levantará un profeta de entre ustedes. Aquí ya está dando la entrada, y es cierto, eso lo dice en Deuteronomio. Dios levantará un profeta. Los musulmanes creen que es Mahoma. ¿Sabían eso? Ellos dicen, oh, Moisés está hablando de Mahoma. Esa es la idea de ellos. Esteban está diciendo con esto, ya dando a entender el contexto. 38. Este es el que estaba en la congregación en el desierto. Congregación se llama iglesia porque está traduciendo el hebreo, cogel, al griego que significa eclesia. Eclesia son dos palabras compuestas que significa llamados de afuera, porque iglesia viene a ser una transliteración del griego eclesia, que está mal hablado y mal escrito. Nuestra palabra iglesia no es ni siquiera español. Se ha españolizado, pero no tiene raíz española, es griego, pero mal hablado y mal escrito. Es eclesía. Entonces, estaba en la eclesía en el desierto, junto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí, Jesucristo, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes, el cual nuestros padres no quisieron obedecer. Ahí ya los judíos pararon las orejas y dijeron, calma, calmado, calmado, mira lo que está hablando. Repito otra vez, por favor, Esteban. Ok. Este es el que estaba en la congregación en el desierto. Uh, ok, sigue, sigue. Junto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes.
el cual vuestros padres no quisieron obedecer, sino que le repudiaron en sus corazones, regresaron a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de ustedes, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que haya pasado. ¿Se dan cuenta? O sea, los egipcios. O sea, Esteban está dando una narrativa bíblica que siempre tenemos que leer. Los egipcios salieron, los hebreos salieron de Egipto. Por 400 años fueron con la cultura egipcia, con los dioses egipcios. Y uno de esos dioses era Epi, era el dios de la fertilidad, era representado en un toro gigantesco. Y dice, en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y se regocijaban la sobresuma. Cuando este dios en Egipto, que era en forma de toro o becerro, cuando lo hacían su festividad, ellos hacían fiesta, se emborrachaban. Era un festival, era como una feria, comida, borrachera. Era la fiesta. ¿Por qué querían esa fiesta los judíos? De entre todas las miles de ídolos. Porque era la fiesta en donde ellos podían divertirse. Era la fiesta donde ellos podían olvidarse de su trabajo de esclavos, emborracharse hasta no más, bailar, gritar y hacer toda una cosa que no tiene nada que ver con lo que Yahweh enseñaba. Entonces, cuando se fue Moisés, lo primero que dijeron: necesitamos un Dios. Ese Dios de Moisés ni siquiera lo vemos, no sabemos quién es, y lo hicieron al Dios Api, que es el Dios toro de Egipto. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso fue a mí a quien ofreciste víctimas y sacrificaste en el desierto por 40 años? No. Los hebreos cayeron en idolatría. ¿Ok? También llevaste el tabernáculo de Moloch. O sea, eran súper idólatras los hebreos. Y la estrella de dos del dios Renfaín. Las imágenes que hiciste para adorar, yo también los deportaré más allá de Babilonia. O sea, los hebreos estaban tan empapados de la teología egipcia de los dioses, que entre ellos estaba lo que muchos creen que es la estrella de David, que está en la banderita de hoy día. Muchos piensan que esa estrella viene justamente de aquí, de la estrella del dios Renfán. ¿Ok? No hay pruebas contundentes, pero se supone que es así. Eso es otro tema. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera aquel que habló a Moisés conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Ahora, ¿por qué se pasó de Moisés a David? Bueno, porque en la teología del pacto, Dios hace pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, teología del pacto, y luego con David. Eso es teología del pacto, eso se enseña en la teología del pacto. En David también le hace un pacto, y dice así: pero fue Salomón quien le edificó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres. Amén, como dice el profeta. Por eso que los primeros cristianos no les importó cuando el templo fue destruido por el general Tito en el año 70. Ellos no dijeron: mire, a ver, Pedro, Pablo, Mateo, lo que sea, vamos a erigir otro templo. Nada que ver. Porque Pablo enseñó: hermanos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Interesante concepto. Eso no se había entendido antes. Porque el templo era el lugar de sacrificio. Entonces, cuando se destruye Jerusalén, el templo, para el judío no creyente se destruyó su religión. Ya no podían hacer sacrificio. Pero para el cristiano, para el judío cristiano, dijeron: no hay problema. Nosotros somos el templo.
Fíjese, no, no porque somos soberbios, sino porque el Espíritu Santo no habita en el templo, sino en nosotros. ¿Se acuerda que Jesús dice en Mateo 23, a partir de ahora el Señor se va a apartar del templo? O sea, por eso que Jerusalén, el templo fue destruido, porque la presencia de Dios ya no estaba ahí. Religiosamente tenía un significado, pero el Espíritu de Dios se apartó y el Espíritu de Dios ahora está en su templo, que son los creyentes en Cristo. Mire, por eso dice recibir el Espíritu Santo. O sea, todo está debidamente enseñado en el Nuevo Testamento. ¿Necesitamos un templo para adorar a Dios? Físico no, porque no somos. Podemos congregarnos en una casa, por ejemplo. Podemos congregarnos en un parque, en un bosque. Así lo entendieron inclusive los cristianos durante siglos, los reformadores, cuando hubo la persecución. Ellos no hicieron una capilla, ellos iban al bosque. Los puritanos, bosques, ¿no? Ahí iban miles, 700, 1500. Los presbiterianos en las montañas frías de Escocia se metían a las cuevas ahí adentro, escondidos. Ahí realizaban sus liturgias, cantos, bautismos, ceremonias y todo lo demás. Y predicaban al aire libre. ¿Por qué? Porque el templo no es el lugar. El templo es el pueblo de Dios, donde habita el Espíritu Santo. ¿Me entienden eso? Está eh, entendiéndose eso. O sea, no quiere decir que es malo tener un lugar. Es simplemente que ese lugar no es la iglesia, ¿no? ¿Qué iglesia vas? Ahí a la que está en la esquina. Oh, sí, el que está ya destruyéndose, sí, falta pintar la iglesia. Pero en realidad, claro, es una forma de decir ahí nos reunimos. Pero la iglesia no es eso, ¿no? Puede haber terremoto, ha habido terremotos, se cayeron templos. Y dice, "Sí, ya no tengo iglesia. Está mal ahí. Se cayó el lugar donde se reunía. Pero la iglesia no se destruyó. La iglesia sigue. Ahora, sigamos aquí porque se está poniendo interesante, ¿no? Dice, el cielo es mi trono, 49, la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me van a edificar? ¿Cuál es el lugar que yo, de mi reposo? ¿No fue acaso mi mano el que hizo todas estas cosas? O sea, el que dice, a ver, es como el niño que su padre le pone $1000 en el banco, porque el niño no trabaja, y el niño le dice, papá, te voy a comprar un regalo. Ya tengo dinero. Bueno, sí, está su nombre, pero ese dinero no es de él, es del padre. O sea, el padre se está comprando el dinero. Entonces el padre le dice, hijo, no tienes que darme. ¿Acaso ese dinero no viene de mí? Es lo mismo. ¿Qué casa me van a edificar si yo he creado todo esto? Yo no necesito un templo. Yo no me estoy limitando a entrar a un templo chiquito. Yo soy el creador. Vosotros que sois duros de servicio, aquí viene. Esto es lo que les enojó. Directo. Incircuncisos de corazón. Claro, porque ellos decían, oh, somos circuncisos mejor que los paganos. Esteban les dice, eso no le importa a Dios. Su corazón está incircunciso. Y de otros resistís siempre al Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? Como hicieron vuestros padres, ustedes hacen lo mismo. ¿Cuáles padres? En el desierto. Ellos resistieron a Moisés, se volvieron idólatras. Ustedes hicieron lo mismo, ¿no? Incircuncisos, duros de cerviz. En el hebreo, en el griego suena la palabra más dura, ¿no? Tercos, socarrones, ¿no? Testarudos, cabeza cerrada, no entienden ustedes. Les dijo, y no, claro, suena fuerte, pero es que eran así los judíos, hasta ahora. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? A todos. Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. Cuando ella decía eso, muchos comenzaron a decir, ¿el venida del justo? ¿De qué está hablando? El cual ustedes hicieron traidores y asesinos. Eso está fuerte. A ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, sin embargo, nunca observaron la ley. Tremendo. Esto, ya para ahí yo creo que ya estaban murmurando. ¿Sabes qué? Agarra piedras. ¿Sí? Sí, agarremos piedras. Estemos listos para agarrar piedras. Yo doy la orden. ¿Sí? Y dice,
54. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie. No había ni siquiera muerto Esteban, pero ya estaba mirando. Dice, el Espíritu Santo vio la gloria de Dios y a Jesús. La Trinidad. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Versículo 55. Esta es la Trinidad. Estaba lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Cuando ellos escucharon eso, ay mamá, gritaron como si hubieran visto al mismo demonio y dijeron, tapándose los oídos, arremetieron a una contra él. A un hombre, uno. Ya saben a dónde voy, ¿no? A uno. Las autoridades arremetieron contra él. Dijeron, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Qué feo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Esta es una historia, prácticamente si usted le da pereza leer toda el Antiguo Testamento, saludos, lea Hechos, todo capítulo 7 de Hechos. Ahí está todo el Antiguo Testamento, prácticamente la ley. Teología del pacto, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. Hace 10 días, un poquito más, aquí en Estados Unidos, un joven de 31 años fue asesinado por predicar el Evangelio en una universidad aquí en los Estados Unidos. Su nombre, Charlie Kirk. Hoy, en este momento, están reuniéndose en el estadio gigante en Arizona para hacerle una conmemoración. Va a estar el presidente, todo el gabinete, figuras de alto relieve en el aspecto político y cultural de esta nación. Van a ver, se esperan más de 100,000 personas, más de 100,000 personas, viniendo no solamente de Estados Unidos, pero de todo el mundo. Eh, los católicos apoyaron mucho a Charlie Kirk. Él fue evangélico, murió evangélico, él testificó de su fe, por eso estoy poniendo eso. Aunque iba a la universidad y hablaba todos los temas que afectan hoy día la ideología del género, transexualismo, transgeneralismo, aborto, ateísmo, marxismo, socialismo, comunismo y todos los temas que hoy en día prácticamente está siendo dominado en el área pública gracias a los medios controlados de embrutecimiento y desinformación. Él se enfrentaba a los alumnos. Yo lo vi cuando vino acá a la Universidad de Riverside, una universidad hermosa, grandísima. Fue la congregación, conglomeración más grande de estudiantes conservadores y cristianos. La apoyaron evangélicos, bautistas, hasta mormones también. ¿Por qué? Porque el asunto era combatir la ideología socialista, liberal, de izquierda, que ha embrutecido a millones de estudiantes en las universidades. No es fácil. Él era odiado por el grupo transgénero, transexual, más que cualquier otro, porque él siempre enfatizaba, Dios creó hombre, Dios creó mujer, no creó en medio. Que algunos se quieran creer que son así o vivan así, no significa, decía él, que existen esos géneros. Al contrario, eso es una deformación de la creación original de Dios, hombre y mujer. O sea, que un hombre se case con un hombre, una mujer con una mujer, si quieren hacerlo, lo hagan. Pero eso no significa que es lo correcto y no significa que es el modelo de Dios. Entonces, ese lenguaje, esa narrativa enojaba a toda esta gente. Decía, que ¿quién te da el derecho? Así le decía en su cara, se burlaba. Si tú no eres nadie, ¿no? ¿Quién te da derecho a decirme con quién voy a dormir, con quién voy a casarme? Nadie. Sí, le decía, yo no tengo derecho. Pero aquí está la autoridad, la Biblia. Aquí lo dice.
Y peor se enojaban, que la Biblia es un libro, blasfemaban. Bueno, que le insulten a él decía, no me importa, pero blasfemaban contra Dios mismo, porque decían, ese libro es mentira, ese Dios no existe, nunca existió. Hasta decían a Dios, oh, Dios es homofóbico. O sea, unas blasfemias increíbles de esta gente. Y algunos le decían, mira, eh, toma un descanso, porque esta gente es muy violenta. Y sí, yo lo he visto, son muy violentos, ¿ok? Ellos no respetan a nadie. Su influencia creció más allá de este país. Europa, Japón, Corea, Australia, Europa Oriental, Canadá y obviamente este país. Y justo un día en la mañana, que fue el 10 de, hace 11 días, cuando estaba justamente hablando, respondí una pregunta de un LGBTQ. Un balazo le quita la vida que le traspasó el cuello. Eso fue el golpe más grande. Es como que a un familiar de usted muy querido le digan, ya murió. Porque él fue familia inclusive de los que le odian. Los que le odiaron cuando escucharon eso, también les impactó. Les impactó. Obviamente hay gente que odia. Para mí ya son gente demoníaca porque nadie se puede burlar de la muerte de una persona que no hizo mal a nadie. Se burlaron, lo insultaron, nunca lo conocieron y hasta ahora. Eso es maldad demoníaca, porque nadie se burla de la muerte de alguien que no hizo mal a nadie. Él pasó a ser un mártir por la fe. Eh, Estados Unidos en este momento está recuperándose emocionalmente de lo que pasó por hablar la verdad. Nunca escondió su fe. Cuando le decían, ¿cuál es tu fe? Él decía, yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, yo creo así, tal como enseñó Pablo. Él murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, y cuando, así es, y cuando muera voy a ir directo a él, como que presintiendo su muerte. Unos días antes él dijo, cuando no hay diálogo, hay violencia, y cuando hay violencia hay muerte. Mire, y efectivamente, el que lo mató, un cobarde escondido en el anonimato, sin que nadie lo vea, lo mató. En vez de enfrentarlo y confrontarlo cara a cara, con argumentos, y decirle, yo no creo contigo, yo no creo lo que hizo como otros hacían. No, él dijo, no, más fácil que debatir ni eso. Agarró un rifle y lo deshizo. Dijo, es mejor quitarle la vida. Todos sabían que en unos 5 o 6 años más iba a postular para presidente. Tenía 31 años. A los 35 años él ya tenía, y yo les aseguro algo, si él hubiera postulado para presidente, se lo lleva como índice de volada. Los católicos lo ayudaban, lo apoyaban, increíblemente. Evangélicos también. Uno solo de los más de 200 millones de cristianos. Uno solo cambió toda la perspectiva en los Estados Unidos de lo que es cristianismo. ¿Se imaginan si hubieran entrado 100 al menos pastores que no van por miedo, por vergüenza, porque no saben? Por eso esta nación, cuando me dicen, hermano, ¿por qué esta nación de Estados Unidos hay tantos cristianos pero los seculares gobiernan? Porque los que son o deberían de hacerlo, no lo hacen. Porque tienen miedo, se esconden. Charlie Kirk demostró que se puede hacer el cambio. Él lo hizo. Yo creo, desde mi opinión, desde mi perspectiva que lo seguí, lo conocí a él y de lo que está pasando aquí, Dios usó la muerte de él, poniéndolo como un mártir por la fe en Jesucristo, para motivar a millones de jóvenes cristianos de cualquier denominación a testificar de Cristo. Los jóvenes católicos que vienen a ser acá casi
70 millones de jóvenes católicos se han inspirado en Charles Kirk y van a abrir capítulos o organizaciones dentro de las propias universidades para seguir. Hay otros evangélicos que lo quieren hacer. Los que no lo hacen están muriendo. Ya pasaron a la irrelevancia. Entonces me pongo a pensar y digo, entonces esto era lo que necesitaba. Porque ya que muchos han optado por el anonimato, por esconderse, y muchos ya morir simbólicamente en sus congregaciones sin hacer ninguna, son irrelevantes. La única forma que Dios puede seguir avanzando su reino es como lo hizo con Esteban, que alguien muera por la fe de Jesucristo. No cualquiera, pero alguien que realmente le dé el testimonio de Cristo a una nación que necesita. Esteban viene a ser el ejemplo, porque Esteban estaba joven, de aquellos que sin miedo testificaron en una conglomeración antagónica, ¿no? Y totalmente agresiva al mensaje de Cristo. No ha cambiado esa multitud, cambiaron los tiempos, la vestimenta. Hoy en día el fariseísmo está en las escuelas. Claro, en el tiempo de Esteban no hablaban de marxismo, de LGBTQ, no hablaban de eso, pero la religión que se oponía a Jesucristo. Hoy en día siguen oponiéndose a Jesús. Pero así como Esteban públicamente defendió su fe, testificó de Jesucristo y fue martirizado, así Kirk testificó abiertamente. Él no tenía iglesia, él no era pastor, pero hizo más que los miles de pastores existen aquí en los Estados Unidos. Porque hoy en día el Señor muchos se reúnen, pero no hay influencia, no hay relevancia. Y como a veces me pregunto, a veces, ¿por qué existen entonces? Charles Kirk demostró con su vida que sí se puede, que se puede enfrentar ahí mismo a la horda de gente que rechaza a Jesús, sin importar su vida o no. Le advirtieron, le dijeron, Charlie, estás en peligro, hay gente que te quiere, hasta le profetizaron, y dice, no, no me importa, yo tengo una misión, y lo hizo. Tal vez él pensaba que de ataques verbales no iba a pasar, pero no fue así. Su memoria sigue, hoy día se va a conmemorar en Arizona, como dije, y no es idolatría, es simplemente el hecho de que esta nación, después de Billy Graham, que fue el primer evangelista que murió y tuvo influencia, él murió hace unos años atrás, a los 99 años, era Billy Graham conocido en todas partes del mundo, predicó a todos los presidentes, amigos de todos, fue en todas partes. Yo cuando vino a Los Ángeles 2 veces fui a verlo. Uh, Charlie Kirk se constituye en la segunda persona de influencia a nivel mundial, pero en el aspecto universitario, que es lo más difícil. Billy Graham no lo mataron, Billy Graham no fue a universidades, él, Charlie Kirk, sí fue a la universidad. Es un lugar hostil, okay, no es fácil, porque ahí van a desafiar y te van a provocar tu fe. Yo creo que esa es la cual pastores no van allá, tienen miedo. Pero si irían, créanme, harían un cambio increíble. Miren, una persona cambió a católicos, evangélicos. No digo protestantes porque ya no hay protestantismo acá. Eso ya murió hace 100 años. Pero evangelicalismo, no todos, pero muchos jóvenes, pero más católicos. Y él no era católico, pero su mensaje llegó. Políticos. Oiga, ¿qué evangelista va a tener tanta influencia como político? Ni Billy Graham. A Billy Graham lo respetaba, pero nada más. A Kirk su mensaje llegó a la conciencia de los políticos, de los legisladores, del Congreso, de la Casa Blanca, inclusive al Parlamento inglés. Fíjese la influencia. Inclusive al Congreso de la Unión Europea en Bélgica, en Italia. O sea, yo creo que ni él
entendió cuán influyente o trascendental era su mensaje. Así que el mensaje de Esteban, quise leerlo, para demostrarles que sí, hoy en día hay gente que muere por el Evangelio. Así como asesinaron a Esteban y nunca se retractó. Lo asesinaron mientras predicaba, Kirk fue asesinado mientras estaba dando testimonio. Nunca se retractó. Él sabía, él tenía una fe muy fundamentada en las escrituras. Pero decía, la única forma es ir donde está el joven, en las universidades, donde le están lavando el cerebro con teorías, ideologías ajenas a esta nación. Socialismo, marxismo, ateísmo, feminismo, LGBTQ, transgenerismo, y un montón de ideologías que embrutecen y hacen que los estudiantes se conviertan en personas blasfemas y que rechacen el Evangelio de Cristo. Y yo creo que hasta en Sudamérica o México también, espero que sí. Pero les digo una cosa, si quieren que el Evangelio, esto sucedió aquí, está, porque América es la cuna de Evangelio. De aquí salen evangélicos, de aquí salen pentecostales a toda Latinoamérica, a todo el mundo, de aquí salieron todos, esta es la cuna. Pero no es tanto el número, porque aquí como 60 millones se llaman cristianos, es los que se comprometen a vivir su fe. Kirk lo hizo en ejemplo y su muerte, como dice la Biblia, es estimada, es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Pablo dijo, para mí al vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, sí, Kirk murió, pero ahora fue su ganancia. Dios se lo llevó bajo su voluntad, de esta forma como lo hizo con Esteban y otros apóstoles y mártires durante la historia. Para decir, yo creo, para el pueblo americano, de que tienen que salir de su zona de confort e ir donde están aquellos que necesitan. Es un mensaje tremendo y yo creo que su legado no va a terminar, porque los millones de jóvenes que ahora están siendo inspirados están, han despertado. Quiero terminar con una oración y que este mensaje haya sido de ayuda. Padre, gracias por tu amor, porque eres un Dios grande, porque tu palabra y tu verdad siempre ha sido así. Señor, inspira y sigue inspirando a tu iglesia en todas partes del mundo. Que la vida y ejemplo de este joven que tú lo llevaste, al igual que llevaste a Esteban y a otros más, sirva, Señor, como motivación de que tú eres un Dios justo y verdadero y que tu reino no tiene fin, que tiene que crecer, así como el árbol de la semilla de mostaza, en donde las aves de los cielos hacen su nido. Protégenos y ayúdanos, y que tu palabra sea glorificada y que corra como ríos de agua viva. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia del Señor, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.